Vamos ahora con un estudio estadístico, pero cualitativo, ¿vale? Ahora nuestra variable va a ser cualitativa. En concreto, yo he escogido el deporte favorito. Cuando hagamos el trabajo, vamos a tener que hacer algo así. Es decir, primero vamos a decir eh, cuál es nuestra variable estadística. En este caso, el deporte favorito. Luego vamos a decir cuál es nuestra población. En mi estudio, la población es los alumnos de segundo de ESO del IES Tolosa. Pero no solo voy a preguntar a todos los alumnos de segundo de la ESO. Voy a escoger una muestra de 80 alumnos. Concretamente voy a coger de 10 de cada grupo. Lo más representativa posible. Es decir, de edad pues sois todos de la misma edad más o menos. Y no hay más mayores y más jóvenes. Lo que sí voy a hacer es, pues la mitad, por ejemplo, que sean chicas y la mitad chicos. ¿Por qué? Pues porque podría haber alguna preferencia de deporte según sea chico o chica, no lo sé. Y entonces lo bueno es coger una muestra lo más representativa posible, ¿vale? Bueno, ¿qué haríamos con una variable cualitativa? Bueno, los resultados que me han salido cuando yo le he preguntado a estos alumnos son los que estáis viendo aquí, ¿vale? Me han dicho que 31 de los 80, 31 prefieren el fútbol, 22 el baloncesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, lo primero, la tabla estadística. En la tabla estadística, la primera columna hacía referencia a los valores, que os acordáis que la llamamos X u Y. ¿Vale? Pues aquí voy a poner las posibles contestaciones a mi encuesta. Es decir, cuando yo le pregunto a alguien cuál es tu deporte favorito, pues las posibles respuestas o las respuestas que me han dado son fútbol, baloncesto, tenis. Fijaros que he puesto esto siempre en las variables cualitativas, solemos poner una que es otros, porque si no me pueden responder muchísimos deportes. Entonces voy a poner los que sé que me van a contestar más y el resto los voy a englobar en una categoría que va a poner otros. Bien, pues entonces lo primero que voy a hacer es copiar estos valores en la tabla. Bien, los tenemos copiados. Ahora vamos con la frecuencia absoluta, que es el número de contestaciones que me han dado cada una de esas categorías, cada uno de esos valores. ¿Vale? Pues entonces voy a copiar la frecuencia absoluta que las tenía al lado de cada deporte. Es decir, 31 alumnos o alumnas me han contestado que es fútbol. ¿Vale? Pues entonces, o aquí. Bien, en totales, la primera columna no aplica al total, no voy a sumar fútbol más baloncesto más tenis más padre más otro. En la columna de frecuencia absoluta, al sumarlo, me tiene que dar 80, porque le he preguntado a 80 personas. ¿Vale? Si lo sumáis, esto de aquí sale 80. Vamos con la tercera columna, que era la frecuencia relativa. En esta frecuencia relativa, os acordáis que era dividir la frecuencia relativa del fútbol, pues 31, que es la frecuencia absoluta, entre el total de encuestados, ¿vale? O el total de la muestra. Voy a hacerlo con la calculadora y voy a poner todos los resultados en la columna de frecuencia relativa. Fijaros que he puesto ya el total y no me da exactamente 1, me da 1,01. Eso, como decíamos en el otro estudio estadístico, es debido a las aproximaciones que he puesto, ¿vale? Pero lo doy por correcto porque está muy cerca de 1. Por último, la última columna de la tabla, que es la de porcentaje, que simplemente era multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y todo esto ya son porcentajes. Veis que el total me da 101, ¿vale? Muy cerca de 100 también, como decíamos. Y ya tendríamos la tabla. Ahora pasaríamos a hacer los dos gráficos que vamos a hacer, que es el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Empezamos con el diagrama de barra, que lo tenemos aquí al lado, y sabemos que en el eje horizontal lo que vamos a poner son los valores, ¿vale? Es decir, en este caso, el deporte favorito. Y en el eje vertical vamos a poner la frecuencia absoluta, es decir, número de alumnos en este caso que prefiere ese deporte. Bueno, voy a poner en el eje X los distintos deportes.
Y en el eje Y, como veis, el número más alto que tengo en la frecuencia absoluta es el 31. Luego voy a representarlo de una forma que se vea, como mínimo se tiene que ver hasta el 31. Esto que he puesto de 5 en 5 y no lo he marcado todo 5, 10, 15 tal para que no se vuelva un follón con tanto número y no se distinga nada. Entonces ponemos numeritos cada 2, por ejemplo, y queda todo más claro. Y ya solo me faltaría hacer las barras. El fútbol, por ejemplo, es 31. Bueno, pues 31 está por aquí, ¿vale? Yo lo estoy haciendo aproximadamente la barra. Vosotros, midiendo con regla, podríais hacerlo de forma exacta. El baloncesto son 22, que está entre el 20 y el 25, un poquito más cerca del 20. El tenis, que es 8, que está entre el 5 y el 10, un poquito más cerca del 10. El pádel, que son 14, es decir, prácticamente llegando al 15. Y otros, que me han salido 5, que es justamente la rayita de 5, que es este de aquí. Y ya tendría hecha mi representación de diagrama de barras, ¿vale? Aquí se ve muy bien cuál es la categoría de la respuesta que más me han dado, el fútbol, que es la barra más grande, la de otros, que es la más pequeña, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí se ve muy bien en el gráfico. Y ahora pasaríamos a ver el diagrama de sectores. Bien, ¿cómo hago los cálculos en el diagrama de sectores? Por ejemplo, ¿qué quesito le correspondería al fútbol? Bueno, pues la regla de 3 sería de 80 que he preguntado, 31 son el fútbol. Como ahora tengo 360 grados para repartir, pues al fútbol le voy a dar X. Esa X sería 31 por 360 grados partido por 80. Haríamos ese calculito y nos sale 140, aproximadamente 140 grados. Así que sacaríamos nuestra reglita, ¿vale? La pondríamos aquí y ahora giraríamos 140 grados. Iríamos hasta ahí. Es decir, todo este quesito, si por ejemplo vamos a colorear de rojo el fútbol, ¿vale? Pues podríamos poner aquí, todo esto sería el fútbol. Y de la misma forma iríamos sacando por regla de 3 el resto de categorías. Yo las voy a sacar o las voy a poner aquí. Bueno, ahí tenéis los cálculos y hecho de forma aproximada, ¿vale? Lo he hecho de forma aproximada el diagrama de sectores. Vosotros con un transportador de ángulo podríais hacerlo de forma exacta. Una vez hecho la tabla estadística y los dos gráficos, nos tendríamos que ir a calcular la media, que es lo siguiente que nos piden en todos los estudios estadísticos. Pero tenemos que darnos cuenta que cuando el estudio estadístico es cualitativo, la media no tiene sentido. Cuando nosotros calculamos la media entre dos valores de una variable estadística cuantitativa, por ejemplo, para simplificar solo dos valores, decimos la media entre 14 y 16. Sumamos 14 y 16 y dividimos por 2. La media es 15. Podemos dar un valor numérico como media, ¿vale? Pero cuando nosotros tenemos dos valores estadísticos cualitativos, como por ejemplo fútbol y baloncesto, ¿qué significaría fútbol más baloncesto partido por 2? No significa absolutamente nada. ¿Eso qué es? ¿Que se va a quedar entre el fútbol y el baloncesto o entre el baloncesto y el tenis? Luego, cuando tenemos una variable estadística cualitativa, la media pierde el sentido.